Buenas noches, me llamo Inés y lo que voy a contar ocurrió en el corazón de Veracruz, en un lugar donde el miedo no es un invento, sino parte de la vida diaria, Catemaco. Este pueblo es famoso por sus brujos, por sus limpias y también por las historias de brujas que vuelan sobre el lago en las noches sin luna. De niña pensé que eran solo cuentos, pero lo que viví aquí me demostró que no hay relato más peligroso que aquel que insiste en repetirse en voz baja. Esa noche, el aire estaba distinto. Los perros del barrio ladraban al mismo punto del cielo, como si allí se escondiera algo invisible. Mi tía me pidió que no saliera, asegurando que las brujas se reunían cerca del agua y que cualquiera que se cruzara en su camino no volvía igual. Yo sonreí, fingiendo creerle, pero la curiosidad me devoraba. Tomé mi linterna, una libreta y el crucifijo de madera que mi abuela me había colgado al cuello cuando era niña. El sendero hacia el lago estaba cubierto por una neblina espesa. No bajaba desde el cielo, subía desde la tierra, como si el suelo respirara. La humedad impregnaba mis zapatos y un olor extraño, mezcla de azufre y flores secas, me acompañaba en cada paso. Caminaba despacio, conteniendo la respiración. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado, como si el bosque escuchara. De pronto, lo escuché. Un murmullo lejano. Al principio creí que era el viento, pero las notas eran demasiado rítmicas. Eran voces de mujeres cantando en un idioma que no conocía. Me escondí detrás de un árbol y observé el claro. Allí estaban 4 figuras encapuchadas alrededor de un fuego en el suelo. Sus sombras se movían retorcidas, largas, como si el fuego les hubiera dado vida propia. Una de ellas levantó un cuenco de barro y las otras comenzaron a balancearse, creando un cántico que helaba la sangre. Mi cuerpo me pedía huir, pero mis pies no respondían. Recordé las palabras de mi tía: si las ves, no respires fuerte, no pienses tu nombre porque ellas lo escuchan todo. Intenté calmar mi corazón, pero sentí algo peor. Una de las encapuchadas levantó la cabeza y me miró. No dudó, no buscó, me encontró. El fuego creció de golpe, iluminando su rostro. Era una mujer joven, con cicatrices que cruzaban su piel. Sus ojos eran brasas apagadas y sus labios formaron una sonrisa que no era humana. En ese instante, escuché un susurro en mi oído. Inés, si respiras, te escuchan. No había nadie a mi lado. El murmullo del ritual se detuvo. El lago estaba inmóvil, demasiado inmóvil, y las llamas parecían inclinarse hacia mí. Intenté retroceder, pero el suelo vibraba bajo mis pies. Las raíces se movían como dedos que querían atraparme. El aire se volvió helado, tan frío que mis pulmones ardían. Mis manos temblaban y aún así no podía apartar la mirada. Si estás escuchando esta historia, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like, comparte este video y escribe tu comentario. Yo voy a responderlos todos. Y con tu apoyo este canal seguirá creciendo, trayendo cada vez más relatos prohibidos que muy pocos se atreven a escuchar hasta el final. Seguí corriendo. La neblina me rodeaba como un muro vivo. Las ramas se abrían a mi paso, como si una fuerza invisible me empujara. Llegué al muro de piedra que separa el bosque del pueblo y encendí la linterna. La luz se reflejó en 2 ojos amarillos a la altura de mi rostro. Parpadeé y desaparecieron. El olor a ceniza llenó el aire. Crucé el muro de un salto, con el corazón golpeando. Al llegar a casa busqué el espejo del pasillo. Mi reflejo estaba allí, pero no se movía conmigo. Se retrasaba un segundo, como si esperara una orden que no salía de mí. Esa noche comprendí que alguien más había aprendido a pronunciarme. Durante días intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, pero las señales no desaparecieron. Al despertar, mis dedos seguían quemados y mi sombra
Siempre se movía con un segundo de retraso. Esa demora era suficiente para hacerme temblar cada vez que cruzaba frente a un espejo. Intentaba ignorarlo, pero las noches en Catemaco no perdonan. El murmullo regresaba a mi ventana siempre cerca de las 3 de la madrugada. Un canto lejano, apagado, como si el lago respirara palabras antiguas. La tercera noche después del encuentro, la puerta de mi cuarto se abrió sola. Lo juro, nadie la tocó. Vi cómo la sombra de una mujer cruzaba el pasillo lentamente. No tenía cuerpo, solo contorno. Y aún así, la reconocí. Era la encapuchada que me había encontrado en el bosque. Quise gritar, pero la voz se me rompió en la garganta. El aire olía a humo húmedo, como si alguien hubiese encendido un fuego dentro de la casa. Al día siguiente bajé al mercado y busqué a un anciano que todos conocían por sus rezos. No hizo preguntas. Solo me entregó una vela negra y murmuró: si la prendes en tu casa, ellas vendrán a reclamar lo que ya es suyo. No me atreví a encenderla, pero esa misma noche mi sombra se levantó sola, aunque yo estaba sentada. La vi caminar hacia la puerta. Quise detenerla, pero mi cuerpo no se movía. Entonces lo escuché. La voz clara, directa, dentro de mi oído: Inés, ven con nosotras. El frío me atravesó hasta los huesos. La sombra estiró la mano y me tomó de la muñeca. Cerré los ojos y recé en silencio. Cuando los abrí, ya no estaba en mi cuarto. Estaba frente al lago, en el mismo claro donde había visto el ritual. El fuego ardía de nuevo. Las 4 figuras me esperaban. La del centro levantó el cuenco y pronunció palabras que hicieron vibrar el suelo. Sentí como algo dentro de mí quería salir, como si mi alma buscara desprenderse. Mis rodillas se doblaron y caí. El suelo estaba vivo, palpitante, y el aire olía a carne quemada. Corrí. No sé cómo, pero corrí. Atravesé la maleza y cada rama se convertía en un brazo que intentaba detenerme. El bosque se alargaba sin fin, como si jugara conmigo. Los cantos me perseguían, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. De pronto, el suelo se abrió bajo mis pies y caí al agua helada del lago. Me hundí. El silencio fue absoluto. Cuando logré salir a la superficie, todo había desaparecido. No había fuego, ni voces, ni sombras. Solo el lago en calma, reflejando una luna enorme que antes no estaba. Regresé a casa empapada, temblando. Nadie me creyó. Dijeron que había soñado, que el cansancio me jugaba malas pasadas, pero yo sabía la verdad. Desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, mi reflejo sonríe un segundo después que yo, como si esperara una orden que no nace de mí. Hoy vivo con la certeza de que el pacto no terminó en ese bosque, que ellas siguen cerca, que mi nombre ya no me pertenece y que cada madrugada, cuando los perros ladran hacia el lago, las brujas de Catemaco vuelven a buscar lo que todavía no han terminado de reclamar. Buenas noches. Mi nombre es Javier y lo que voy a contar sucedió en una comunidad rural de Puebla, donde las historias de brujas no son cuentos antiguos, sino advertencias que se susurran entre vecinos al caer la noche. Desde pequeño escuché que, en las madrugadas sin luna, mujeres extrañas se transforman en bolas de fuego que vuelan sobre los techos, buscando a quién llevarse. Creí que era solo superstición, hasta aquella noche en que decidí seguir la luz que cambió mi vida para siempre. Era un viernes de noviembre. El aire olía a tierra mojada y la neblina bajaba desde los cerros cubriendo todo el camino. Volvía de visitar a un amigo cuando vi a lo lejos una luz roja flotando. No era una lámpara ni un auto, era una esfera ardiente que se movía despacio, como si buscara algo. Me escondí detrás de una barda y observé. La bola de fuego avanzó sobre las casas y al pasar, los perros se callaban de golpe, como si alguien les hubiera arrancado el ladrido de la garganta.
Seguí la luz, con el corazón golpeando. Me interné en un sendero de tierra que bordeaba el maizal. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración. La esfera se detuvo frente a la casa de una anciana que todos en el pueblo señalaban como bruja. Flotó sobre su techo y entonces, delante de mis ojos, la luz se deshizo, revelando la figura de una mujer. Su piel parecía brillar como brasas y su mirada era tan fría que tuve que apartar la vista. Quise retroceder, pero mis pies se hundieron en el lodo. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y en ese instante la luz volvió a encenderse, volviendo a ser una esfera que voló hacia el cerro. Mi cuerpo reaccionó solo. Corrí detrás de ella. El aire se volvió más pesado, cada vez más denso, y mi corazón me gritaba que huyera. Pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. La esfera subió por el sendero hasta perderse en la ladera. Yo la seguí hasta que el maizal quedó atrás. Entonces la vi detenerse sobre un claro. Allí había 3 luces más, flotando, girando, como si se comunicaran. Una bajó al suelo y tomó forma humana. Una mujer joven, con el cabello largo, los ojos brillantes y los dientes afilados. Otra rió, pero no era risa humana. Era un sonido hueco, seco, como huesos quebrándose. Mi respiración se aceleró. Intenté dar un paso atrás, pero el crujido de una rama bajo mis pies las alertó. Las 4 esferas giraron hacia mí al mismo tiempo. Una de ellas se precipitó con velocidad y sentí el calor quemándome el rostro. Me cubrí con los brazos, esperando lo peor, pero en ese instante todo se detuvo. El aire se congeló y escuché un susurro dentro de mi cabeza. Ya te vimos. Ahora no escaparás. El calor se transformó en frío helado, como si me hubieran arrojado dentro de un pozo oscuro. Mis piernas se negaban a moverse. La luz roja parpadeaba, cada vez más cerca de mi cara. Cerré los ojos. Y entonces recordé lo que los viejos del pueblo decían. Si una bruja te encuentra, no pienses tu nombre, porque si lo escucha, te robará para siempre. Abrí los ojos de golpe. Las luces flotaban alrededor de mí, girando lentamente, como si jugaran. Una de ellas se acercó tanto que pude ver dentro, y lo que vi no era fuego, eran ojos humanos, mirándome desde adentro. Si estás escuchando esta historia, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like, comparte este video y escribe tu comentario. Yo voy a responderlos todos. Y con tu apoyo este canal seguirá creciendo, trayendo cada vez más relatos prohibidos que muy pocos se atreven a escuchar hasta el final. Las luces comenzaron a elevarse otra vez, hacia lo más alto del cerro. Sentí que debía seguirlas, que algo me empujaba a hacerlo, pero en el fondo de mi pecho una voz me gritaba que si lo hacía, jamás regresaría. Y aún así, mis pies comenzaron a moverse solos. El sendero se volvió un laberinto. Los árboles crujían como si hablaran entre ellos. La neblina cubría todo y el aire olía a sangre metálica. Vi las luces detenerse sobre un círculo de piedras. Dentro, sombras se retorcían como serpientes. Una risa seca se alzó desde el centro y la tierra vibró. Sentí que mis rodillas cedían. Las luces descendieron lentamente y yo supe que había caído en la trampa. El círculo de piedras latía como un corazón enterrado bajo tierra, lento al principio, luego cada vez más rápido, hasta que mi propio pulso se acomodó a su ritmo enfermo. Las luces rojas flotaban alrededor de mí, respirando como criaturas vivas. Una descendió frente a mi rostro y comenzó a adelgazar, a plegarse en sí misma, hasta volverse la silueta de una mujer joven con el cabello enmarañado y los ojos encendidos. Extendió la mano sin tocarme y aún así el calor me atravesó. Un calor que nacía por dentro, como si mis huesos ardieran por decisión ajena. Quise retroceder, pero el suelo cedió y se volvió blando, una piel tibia contra mis zapatos.
El olor a azufre y ceniza me llenó la boca. Su sonrisa era estrecha, demasiado humana y a la vez ausente. Y cuando abrió la boca no escuché sonido en el aire. Lo escuché adentro, una frase que me pinchó la lengua. Dinos tu nombre, o no despertarás. Apreté los dientes. Recordé a mi abuelo diciendo que las brujas no son fuego ni viento, sino intención, hambre vieja que aprende a tener rostro. No podía decir mi nombre. No debía pensarlo. Sin embargo, la palabra vino sola, suave como una fiebre. La primera luz se apartó y otra descendió. La segunda era pequeña, frágil, con un gesto de niña ofendida. Se apagó a medias y mostró una anciana de piel de cuero y ojos sin reflejo. Se inclinó y olfateó mi miedo como un animal, y susurró, ahora sí con voz en el mundo: ya lo sabemos, ya lo pensamos contigo. Sentí que algo tiraba de mí hacia adentro, un hilo fino que salía de mi garganta y se perdía entre sus dedos invisibles. Me arrodillé por puro agotamiento. El círculo ardía más alto y el aire golpeaba como un horno. Las cuatro se alinearon a mi alrededor y comenzaron a pronunciar nombres. Cada nombre era una piedra que me atravesaba el pecho. Algunos eran ajenos, otros me eran familiares, sin haberlos oído jamás. Y entonces una dijo el mío, con mi acento, con mi miedo. El suelo tembló, la luz se contrajo y un silencio brutal reventó el bosque, como si todo sonido hubiera sido tragado por una boca gigante. Vi por un segundo el interior de la oscuridad, ramas tiesas, insectos inmóviles, el cielo detenido y yo en el centro deseando desaparecer. No sé cómo me levanté, creo que no fui yo. Una voluntad desconocida, tal vez la última parte cuerda de mí, empujó mis piernas. Corrí hacia ninguna parte. Las piedras se repetían. El claro era una habitación sin puertas. Las luces flotaban a la altura de mis ojos, burlonas, girando como juegos infantiles, pero cada giro dejaba hambre en el aire. Me tropecé, caí, me levanté, y cuando por fin vi una rendija entre sombras, me lancé. El suelo se abrió y el lago me tragó. El agua estaba tan fría que me pareció un cuchillo entrando por la boca. Sumergido, descubrí que abajo reinaba un silencio perfecto. Pensé que ahí terminaría todo, que dormiría sin sueño. Salí a la superficie con un grito. La orilla estaba a pocos metros, pero tardé siglos en alcanzarla. Cuando me arrastré a tierra, el claro estaba vacío. No había círculo, no había brasas, no había mujeres. Solo la luna enorme reflejada en el lago, una luna que no recordaba haber visto antes. Intenté convencerme de que había delirado, de que aquella noche no existió. Me abracé a esa mentira durante los primeros pasos de regreso. Cada árbol era un juez, cada sombra una amenaza doblada. Cuando por fin vi la primera casa del pueblo, respiré como si el aire fuese un regalo. Toqué la puerta con fuerza, pero nadie abrió. Las ventanas estaban encendidas y, sin embargo, sentí que me observaban sin moverse. Llamé otra vez, pronuncié nombres de vecinos, imploré. Nadie respondió. Seguí hasta mi casa con el corazón atado a los dientes. Cerré con llave, puse la tranca y me miré en el espejo del recibidor. Ahí supe que no había escapado. Mi reflejo parpadeó tarde, sonrió tarde, levantó la mano tarde, como si esperara una orden que no nacía de mí. Pronuncié mi nombre en voz baja, a ver si volvía a encajar con mi cara, y el espejo no devolvió nada. Apagué la luz, la encendí otra vez. La demora continuó, tercamente exacta. La primera madrugada, una luz roja flotó frente a mi ventana. No entró, no se alejó, esperó. Al día siguiente, a la misma hora, volvió. A la tercera, ya no era una sola, eran dos, pequeñas, atentas, fijas como ojos. En el mercado me dijeron que no dejara sal en la mesa, que no pronunciara nombres al dormir, que escondiera mis uñas cortadas y mi cabello,
porque a las brujas les gusta coser recuerdos. Hice todo. No sirvió. Cada madrugada, el mismo ritual. El vidrio enrojecía, mi cuarto olía a humo húmedo. Yo contaba hasta 100 sin respirar fuerte. Probé rezos, probé canciones viejas de mi madre, probé el silencio absoluto. Nada cambió. La cuarta noche, cuando la luz apareció, supe que yo no era el perseguido, sino el invitado. Me vestí despacio, abrí la puerta con cuidado para no despertar a nadie y caminé hacia el maizal. El camino conocía mis pasos. Llegué al claro sin perderme. No había círculo, pero las piedras estaban ahí esperando su geometría. Las luces bajaron hasta mi altura. Una voz, o muchas voces a la vez, habló dentro de mi pecho. Ahora sí, di tu nombre. Quise resistir. De verdad lo intenté. El silencio de los árboles me sostuvo un instante, pero las luces apretaron mi garganta por dentro. No dolía como un golpe, dolía como una sed que no acaba. Y entonces entendí que la trampa no era el fuego ni el miedo, sino el tiempo. Ellas podían esperar. Yo no. Abrí la boca y en lugar de un nombre salió un hilo de aire, un sonido sin letras. Las luces titilaron indecisas y supe que esa era la única rendija. Me giré, corrí con todo lo que quedaba de mis piernas y por primera vez el bosque pareció empujarme hacia afuera. No recuerdo cómo llegué a casa, tampoco recuerdo haber dormido. Desde esa noche vivo con el espejo cubierto y la ventana cerrada con clavos. Aún así, las luces encuentran la rendija de mis sueños. Vuelven, suaves, pacientes. No golpean, no exigen, esperan. Y cada vez que pronuncio mi nombre para recordarme, siento que algo ajeno también lo pronuncia conmigo, un eco rojo detrás de mis dientes. Sé que tarde o temprano volveré al claro, porque el hambre que me nombra no se extingue, y cuando regrese, el círculo tendrá mi medida exacta. Buenas noches, me llamo Clara, y mi historia ocurrió en Monterrey, bajo la silueta oscura del Cerro de la Silla. Desde niña escuché que en sus laderas vivía una bruja que aparecía en las madrugadas, una figura que no era del todo humana. Muchos decían haber visto luces moverse por la montaña, otros aseguraban escuchar risas huecas entre los árboles. Yo nunca lo creí, hasta la noche en que subí con mis amigos y descubrí que algunas leyendas no se inventan, se heredan. Era un sábado de verano. Habíamos decidido acampar cerca de un arroyo, confiados en que no pasaría nada extraño. La ciudad brillaba a lo lejos, pero allí arriba la oscuridad era absoluta. Encendimos una fogata y las risas llenaron el aire. Cerca de la medianoche, los perros de una casa vecina comenzaron a aullar desesperados. Primero pensamos que era un coyote, pero entonces escuchamos un grito. No era animal ni humano, era un chillido agudo, desgarrado, que parecía venir de lo alto del cerro. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Me puse de pie, mirando hacia las piedras que subían como un muro. Y allí, entre la niebla que bajaba, vi una silueta. Era alta, delgada, con un manto oscuro que ondeaba aunque no soplaba viento. Uno de mis amigos encendió una linterna, pero la luz no la atravesaba. Parecía absorberla. La figura se inclinó hacia nosotros y pude ver 2 ojos amarillos que brillaban como carbones. Mis amigos quisieron apagar la fogata, convencidos de que el fuego la atraía, pero yo sabía que ya nos había visto. La bruja levantó un brazo y un murmullo extraño recorrió el bosque. No era un idioma conocido, era un sonido grave que hacía vibrar el estómago. El arroyo se agitó como si algo invisible caminara por el agua. La silueta comenzó a avanzar. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo. Cada árbol que pasaba se doblaba como si la reverenciara. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Quise moverme, pero no pude.
Entonces lo escuché, un susurro a mi oído, claro y frío, que decía: Clara, no corras. Me giré, pero no había nadie a mi lado. Mis amigos también lo oyeron, porque vi sus rostros pálidos, congelados, incapaces de hablar. Si estás escuchando esta historia, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like, comparte este video y escribe tu comentario. Yo voy a responderlos todos, y con tu apoyo este canal seguirá creciendo, trayendo más relatos prohibidos que casi nadie se atreve a contar en voz alta. La bruja se detuvo frente a nosotros. Pude ver su rostro, mitad humano, mitad sombra. Sus labios eran grietas oscuras y de ellos brotaba un aliento fétido. Extendió una mano larga, huesuda, con dedos interminables. Una de mis amigas gritó y salió corriendo. La silueta la miró con lentitud y el grito se cortó de golpe. Solo quedó el eco del bosque. El fuego de la fogata se apagó como si una mano invisible lo hubiera estrangulado. Todo quedó en penumbras. El cerro respiraba, las piedras crujían y yo sabía que estábamos atrapados. La bruja giró la cabeza hacia mí y en ese instante supe que me había elegido a mí. La bruja me miraba fijo. Sus ojos amarillos eran dos carbones encendidos que atravesaban mi piel. Sentí que mi sombra se despegaba del suelo, como si quisiera obedecerla a ella en lugar de a mí. El aire se volvió helado y mis labios comenzaron a entumecerse. Mis amigos estaban paralizados, incapaces de pronunciar palabra. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura se inclinó hacia adelante, flotando a unos pasos de distancia. Su boca se abrió lentamente y de su interior salió un sonido grave, como el rugido de una tormenta bajo tierra. El suelo tembló. Los árboles alrededor se doblaron hasta casi tocar el piso y el arroyo rugió como si hirviera. La bruja extendió su mano huesuda hacia mí. Sus dedos se alargaban cada vez más, tan largos que parecían no tener fin. De pronto, mi nombre resonó en el aire. No lo dijo con voz humana. Era un coro de ecos que repetían Clara una y otra vez. Sentí que algo tiraba de mi pecho como si quisieran arrancar mi alma. Me arrodillé llorando, con la garganta seca, incapaz de gritar. La sombra de la bruja se extendió sobre mí, cubriéndome como una capa oscura. Entonces ocurrió algo extraño. Una de mis amigas, la que había corrido antes, regresó con un rosario en la mano. Lo levantó hacia la bruja y comenzó a rezar en voz alta, aunque su voz temblaba. La bruja se detuvo. Por un instante, el aire se volvió ligero. Las piedras dejaron de vibrar. Creí que nos habíamos salvado, pero la figura rió, una risa hueca, metálica, que hizo eco en toda la montaña. La mano de la bruja golpeó el suelo y la fogata apagada volvió a encenderse con un fuego negro, alto, que no iluminaba, solo oscurecía más. Mi amiga cayó de rodillas, exhausta. La bruja volvió a mirarme y sus labios se movieron formando una promesa. Eres mía. No recuerdo cómo logré romper el hechizo. Tal vez fue el miedo, tal vez la desesperación. Me lancé hacia el arroyo y me sumergí en el agua helada. Cuando salí, la bruja ya no estaba. Mis amigos gritaban mi nombre y corrimos cuesta abajo sin mirar atrás. El cerro rugía como un animal enojado. Sentí que en cualquier momento la silueta volvería a atraparnos. Llegamos al pueblo antes del amanecer. Nadie nos creyó. Dijeron que habíamos bebido, que nos habíamos dejado llevar por las leyendas, pero yo sé lo que vi. Desde esa noche, cada vez que el cerro de la Silla se cubre de niebla, siento su mirada buscándome. En mis sueños aparece siempre la misma figura, extendiendo su mano, esperando que cumpla la promesa que ella misma pronunció. Esa madrugada, después de huir, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el coro de voces diciendo mi nombre. Lo escuchaba dentro de mi cabeza, como si resonara en mis huesos.
Trataba de rezar, pero las palabras se deshacían en mi lengua. La bruja no necesitaba estar frente a mí para hacerme sentir su presencia. Bastaba con el recuerdo de sus ojos amarillos ardiendo en la oscuridad. Al día siguiente, mis amigos intentaron continuar con su vida, pero yo los veía diferentes. Uno de ellos no podía dejar de temblar, aunque el sol estaba fuerte. Otro, cada vez que escuchaba un ruido seco, se tapaba los oídos y cerraba los ojos. Y la amiga que rezó con el rosario comenzó a enfermar. Tosía todo el tiempo y sus labios estaban cada vez más pálidos. Ella me confesó que en sueños la bruja le había arrebatado la voz, que cada noche sentía un peso sobre su pecho. Las noches siguientes, las pesadillas se hicieron más intensas. Veía la silueta negra atravesar mi cuarto. Sentía que se detenía frente a mi cama y que me observaba mientras yo fingía dormir. Una madrugada me atreví a abrir los ojos y lo que vi me heló la sangre. La sombra de la bruja estaba pegada al techo, reptando como un insecto gigantesco, observándome sin parpadear. Decidí volver al cerro buscando respuestas. Pensé que si regresaba al lugar, podría romper el lazo. Subí de nuevo, sola, con el rosario en una mano y una vela encendida en la otra. El viento soplaba con furia y la niebla cubría todo. Llegué al arroyo y el agua estaba turbia, más oscura que nunca. En el mismo sitio donde la bruja me había señalado, encontré marcas en la tierra, huellas largas, como garras que se habían arrastrado en círculo. Entonces la escuché de nuevo. Esa risa no venía del cerro, ni del agua, ni de los árboles. Venía de dentro de mí. Sentí como si alguien hablara desde mi estómago, usando mi propio aliento. Solté la vela y la llama se apagó en el barro. El mundo se oscureció aún más y vi su silueta salir de la niebla. Esta vez estaba más cerca, más definida, con un rostro que cambiaba de forma a cada segundo. Primero anciana, luego joven, luego una máscara sin ojos. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Caí de rodillas, incapaz de gritar. La bruja se inclinó, acercando su rostro al mío, y me susurró con la misma voz que había usado en mis sueños. Ya eres parte de mí. Desde entonces vivo marcada. Los espejos de mi casa se cubren solos de vaho, incluso en días calurosos. Cuando me acerco, mi reflejo sonríe tarde y sus labios se mueven para repetir lo que ella dijo. Eres mía. Sé que no hay escapatoria. El cerro me reclama cada vez que el viento sopla, y la bruja del cerro de la silla nunca olvida a quienes miran sus ojos amarillos.